Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Bienvenidas a un nuevo programa de Vive tu Diseño. Estamos muy gozosas de que todas ustedes estén con nosotras una temporada más. Y estamos emocionadas de contarles el tema de esta temporada, el cual se titula Heroínas de la Fe. ¿A quién no le gustaría considerarse una heroína? Pero no cualquier heroína, sino una heroína respecto a la fe. Hermanas, preparemos nuestros corazones para lo que Dios tiene para nosotras el día de hoy. Cuando Amy era una pequeña niña, ella tenía un gran deseo en su corazón. Ella quería tener los ojos azules, igual a los de toda su familia, pero los tenía color café. Como era hija de David y Catherine Carmichael, unos cristianos devotos y piadosos, ella pensó que tenía la solución a este problema, se lo habían enseñado. Así que ella oró fervientemente para que Dios cambiara el color de sus ojos. A la mañana siguiente de hacer esta oración, se levantó apresuradamente al espejo para ver si Dios había otorgado esa petición, pero se dio cuenta que no, sus ojos seguían siendo cafés. En ese momento ella no entendió el por qué. Sin embargo, eso marcó su vida y su fe. Ella entendió que Dios sí había respondido su oración, pero su respuesta había sido no. Así se desarrolló su vida. Ella orando para buscar la voluntad de Dios, ella dispuesta a obedecerlo y seguirlo sin oposición alguna. Amy Carmichael nació en Irlanda el 16 de diciembre de 1867. Su padre fue molinero y ella fue la mayor de 7 hermanos. Fue enviada a estudiar a un internado y en su estancia aquí tuvo una experiencia que cambió su vida y su eternidad. Amy reconoció a Cristo como su Salvador. A partir de ese momento tuvo un deseo muy intenso de buscar al Señor y compartirlo con otros y encontró un gran gozo al estudiar la palabra de Dios. Pero luego de eso, la tragedia llegó a su vida. Su padre falleció y eso la obligó a abandonar sus estudios y volver a casa con su familia. Pero este hecho la hizo crecer en fe e inició un estudio bíblico para niños, donde participaban sus hermanos y hermanas y otros niños del vecindario. Ya a la edad de 17 años, donde la mayoría de sus compañeras pensaban en modas, en ser presentadas en sociedad o en buscar un esposo, Amy se dedicó a compartir su fe. En ese tiempo sucedió un hecho que la hizo comprender el llamado de Dios. Ella y sus hermanos ayudaron a una pobre anciana a llevar una pesada carga, y este hecho no fue bien visto por la sociedad. Sin embargo, en ese momento ella entendió que su propósito en la vida era el servicio a Dios y a otros para siempre. Tenemos que entender que ella no tenía a disposición una iglesia como las nuestras, que dan apoyo, educación y oportunidades de servir a jóvenes que se rinden a Él. Ella simplemente tenía un deseo, pero buscó la oportunidad inmediatamente. Todos los domingos salía a buscar a los niños de su barrio para enseñarles la Biblia. En medio de esto se encontró con un grupo de mujeres que eran conocidas como las del Chal, que eran mujeres muy pobres, que trabajaban en fábricas, trabajaban hasta 14 horas diarias y había entre ellas algunas niñas. Se llamaban así porque era de esa forma humilde que lograban vestirse y protegerse del frío. Ella las llevaba a la iglesia, les enseñaba la Biblia y a orar. Pero pronto empezaron a llegar gran cantidad y la gente de esa iglesia, personas de una mejor clase social, se molestaron con la presencia de estas mujeres. Amy sabía que debía cambiar algo, así que se puso a orar. Consiguió, junto a una amiga, el dinero para comprar un edificio. Era un edificio de hojalata al que le pusieron la Iglesia de la Bienvenida. Ahí podían reunirse y ella discipulaba a otras mujeres y a niñas. A los 20 años, su familia se traslada a Inglaterra y ella, con su costumbre, siempre empezó a buscar niños pobres para enseñarles la palabra de Dios.
Tan comprometida estaba con esta causa que fue a vivir ahí mismo, en un lugar sucio, lleno de cucarachas, y pronto se enfermó. Tuvo que abandonar este lugar para convalecer. Ella oró a Dios al respecto y Dios nuevamente contestó su oración. Vivió con amigos de su familia. El padre de esta familia que la adoptó era un hombre comprometido con las misiones y pronto Amy lo contagió de este celo. Como siempre ella, orando al respecto, cuál sería su próximo paso, llegó al convencimiento de que Dios quería que ella fuera una misionera. Entonces empezó a buscar la oportunidad de ir a China. Pero la organización misionera que había ahí la rechazó por su salud tan precaria. Aún así, no se dio por vencida. Intentó ir a Japón y sin esperar respuesta de nadie se fue. Ella nunca perdía la oportunidad de compartir el evangelio con otros y al llegar a Japón, el capitán del barco ya era un creyente. Se dedicó a aprender el idioma, a compartir el evangelio. En una de esas ocasiones, cuando estaba testificándole a una mujer japonesa, la mujer se distrajo hablando a Amy de su traje y sus guantes y perdió la atención en el mensaje que Amy estaba compartiendo. Y esa experiencia le dolió tanto en su corazón que desde ese momento decidió que nada tan superficial como su vestimenta le quitaría la oportunidad de presentar a Cristo y empezó a vestirse a la usanza japonesa. Los otros misioneros que vivían cerca no estuvieron de acuerdo, le recriminaron por su decisión, pero eso a ella nunca le importó. Si sentía la dirección de Dios en algo, simplemente lo obedecía en todo. Tuvo un ministerio exitoso en Japón, a pesar de que tenía quebrantos en su salud frecuentes. Y fue en ese tiempo cuando empezó a pensar en su futuro. ¿Tendría Dios para ella un esposo o una familia? Y como siempre, que se enfrentaba a cualquier decisión, ella oró al respecto y finalmente llegó al convencimiento que Dios quería que se quedara en su estado de soltera. Sirvió 1 año y medio en Japón y luego su salud se desmejoró tanto que tuvo que volver a Inglaterra, pero eso fue solo una visita. Su corazón estaba en las misiones y ardía por todos aquellos que aún no conocían a Cristo. Así que al recuperarse nuevamente salió para nunca más volver. En esta ocasión fue a la India. Rápidamente adoptó las costumbres que ya había probado en Japón, vestir como nativa, aprender el idioma, y nuevamente fue rechazada por la mayoría de los misioneros que estaban ahí. Amy se convirtió en una misionera itinerante. Viajaba por los diferentes pueblos hablándole a todos de Jesús. Pronto se le empezaron a unir mujeres que tenían situaciones imposibles de abuso y peligro. Y pronto también empezó a rescatar niñas que en ese país eran ofrecidas por sus padres para servir como mujeres de los templos. Y eso incluía toda clase de abusos. Con el tiempo venían muchas necesidades. Necesitaban espacio para albergar a todas estas personas. Amy no tenía un presupuesto fijo al que recurrir, pero ella oraba por sus necesidades. Y de diferentes formas Dios suplió edificios, casas para los niños, para las mujeres, hasta un hospital. Y también personas que abrazaron la causa de Cristo con su mismo fervor. Ella era una mujer tenaz y cuando se convencía que Dios la había dirigido hacia alguno de sus muchos proyectos, no descansaba hasta lograrlo. Más o menos a los 65 años de edad, tuvo un accidente que la dejó sin la posibilidad de caminar. Solo podía dar unos pocos pasos en su habitación. Uno podría pensar que ahí se acabó su labor, ya ella no podía dar más. Sin embargo, aún en esa condición, se movía en una silla de casa en casa, pensando en el bienestar de todos los que vivían en el orfanato y todos los que la necesitaban. Nunca pensó que estaba acabada. Siempre buscó oportunidades para servir y ser útil. En esos últimos años escribió 13 libros que se sumaron a otros que había escrito antes, su legado. Escribía cartas a todos sus hijos adoptivos, donde les hacía pensar más en el Señor que en ella misma. Y así, sirviendo, a los 84 años, pasó a la presencia del Señor, suave y quietamente. La historia de esta mujer es impresionante y hay varias cosas que quiero rescatar para nuestro aprovechamiento. Número 1, darse por completo y después dar un poco más.
Amy se entregó sin reservas al Señor y Dios le mostraba cada nueva área de servicio a la que se entregaba con pasión. Pero nunca terminaba ahí. Dios le pedía algo y ella lo entregaba sin reservas. Luego le pedía un poco más y ella entregaba más. Esa fue la entrega constante de su vida. Entonces, si ella lo logró, quiere decir que nosotras lo podemos lograr también. Pero ¿cómo somos? Tal vez sentimos que Dios nos está pidiendo involucrarnos en un nuevo ministerio, a dar una ofrenda especial, a servir en algún área. Y lo pensamos demasiado, ¿verdad? Buscamos excusas, tratamos de hacernos de oídos sordos a la voz de Dios. Pero hay una voz que nos dice constantemente: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios nos va a seguir pidiendo nuestra vida. Y de una forma a otra, constantemente. El problema de esto es que si nosotros nos cansamos y decimos cosas como: no, yo ya el año pasado di una ofrenda que me costó mucho, este año voy a dar un poco menos, o a lo mucho la voy a mantener, yo ya estoy sirviendo en tal ministerio, no puedo dar más, ya saco 3 días por semana para orar y leer la Biblia, creo que eso es un buen esfuerzo, no voy a dar más. Pero Dios insiste: dame, hijo mío, tu corazón. El problema en esto es que no podemos ser neutrales en este asunto. Cuando decidimos decirle no a Dios, automáticamente le decimos sí al enemigo de Dios. Y él también pide más y más. Entonces estamos en una encrucijada. O le decimos sí a Dios o le decimos sí a Satanás, pero no nos podemos quedar en un punto neutro. Amy dio y dio y dio hasta que lo último que le quedó fue un respiro y también lo dio a Dios. Yo me imagino que ella no se arrepiente por lo que Dios hizo a través de su vida. Y por cierto, aún está funcionando y su legado ha sido transmitido. Cuando llegue al final de nuestra vida, ¿cómo seremos evaluadas? Otra cosa que aprendemos de esta mujer es aprender a no dar un paso sin buscar el rostro del Señor. Amy tuvo grandes desafíos. Tuvo que tomar decisiones grandes y pequeñas, pero su costumbre era orar, hasta tener la seguridad que lo que había decidido estaba respaldado por Dios. Seguimos este ejemplo. Efesios 6:18 dice que debemos orar en todo tiempo y no habla de una oración superficial, sino de una súplica perseverante. Así deben ser nuestras oraciones cuando debemos decidir algo grande o pequeño. Romanos 12:1 y 2 también nos habla de esto. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí dice cuál es la forma de renovar nuestra forma de pensar, y es a través de estar en la presencia de Dios. Así es como podemos entender la voluntad de Dios. Amy oraba para buscar la dirección de Dios, para ajustarse a sus planes, no para torcerle el brazo a Dios para actuar a su favor. Entonces, cuando oramos, tenemos que orar para que Dios transforme nuestro pensamiento también. ¿Cómo oramos nosotras? ¿Cómo tomamos decisiones importantes? Y una cosa más, una marca de la vida de Amy fue la humildad. Y aunque ahora nos gozamos de sus logros y hay mucha celebración y gozo por una vida como esta que nos sirve de ejemplo, ella nunca buscó el reconocimiento de nadie. Más bien, ella pretendía siempre pasar lo más desapercibida posible. Aún su tumba no es un gran monumento, sino que fue sepultada en el cementerio que está ahí mismo en el orfanato y al que llaman el Jardín de Dios. En lugar de lápida hay una fuente para pájaros y el nombre de ella, para que fuera recordada nada más su nacimiento y su muerte. Ella entendió lo que dice la Biblia en 2 Corintios 10:18, que dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que Dios alaba. Esta fue la alabanza que ella buscó y la que definitivamente encontró al final de su vida. Vamos a terminar meditando en un pequeño poema que ella misma escribió. Guardada de los vientos que a ti te golpean,
de temer cuando debería esforzarme, de vacilar en lugar de subir más alto, de consentirme, oh capitán, libera a tu soldado que debe seguirte, del amor disimulado por las cosas suaves, de las elecciones fáciles debilitantes. Así no es fortalecido el espíritu, el crucificado no fue por ese camino. De todo lo que atenúa tu calvario, oh Cordero de Dios, libérame. Dame el amor que dirija el camino, fe que no desmaye con nada, la esperanza que no desmaya por ninguna desilusión, pasión que arda como fuego. No me dejes hundirme hasta ser necia, hazme fuego, llama de Dios. ¡Qué bella historia de perseverancia, amor y constancia de un corazón entregado a Dios y a las misiones! Hermanas, es un ejemplo digno de imitar. Nosotras, dentro de nuestra familia Avance, podemos apoyar las misiones y ser parte de la gran obra de Dios. Sin más, me despido. Sin antes recordarles nuestras redes: Spotify, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, avanceradio.com. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa Heroínas de la Fe. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.